días, chicos. Hoy vamos a comenzar con la unidad número 2. Ustedes pueden guiarse comenzando con la página 19 del cuadernillo. Vamos a hablar de patrimonio, donde vamos a conocer el activo, el pasivo, también del patrimonio neto y por último, el plan de cuentas. El plan de cuentas es el que nos va a permitir el día de mañana, ¿sí? Acá lo tienen el plan de cuentas, nos va a permitir el día de mañana poder hacer los ejercicios en idioma contable. Bueno, regresemos al patrimonio. Dice que el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones vinculada a un comerciante o empresa. Quiere decir que si ustedes me preguntan a mí, por ejemplo, ¿cuál es mi patrimonio? Yo tendría que sumar todos los bienes que están a mi nombre, ¿sí? Una casa, un auto, por ejemplo. Por otro lado, todos los derechos, ¿sí? Todos aquellos conceptos que tengo a mi favor. Por ejemplo, en términos económicos puede ser que yo realicé la venta de un bien y tengo el derecho a cobrar todavía ese bien, es decir, no lo he cobrado, me deben ese dinero, por lo tanto para mí es un crédito, es un derecho. Y como tercer punto, una obligación. Bueno, sería el caso contrario al ejemplo anterior. Compro una mercadería y dentro de un par de días paso a pagar, por lo tanto tengo una obligación contraída con esa persona, con el dueño del local. Entonces, de la suma de estos tres conceptos, nosotros vamos a conocer el patrimonio de un individuo o de una empresa. En términos contables, estos conceptos se denominan activo o pasivo. Activo van a ser todos los bienes y derechos, es decir, aquello que tengo y que tengo a mi favor. En cuanto a bienes me refiero y derechos que tengo a mi favor. Y por otro lado, vamos a tener el pasivo, que van a ser todas aquellas deudas contraídas. Debo dinero a alguien, por ejemplo, por la compra de determinados bienes. Vamos a ver el ejemplo. Dentro de mi activo tengo un pagaré a cobrar. Si ustedes recuerdan, el pagaré es un documento a través del cual una persona se compromete a abonar determinada cantidad de dinero en un plazo establecido. Entonces, evidentemente, yo hice la venta de algún producto y quien me compró me firmó un pagaré que todavía está a la espera de ser cobrado, o sea que es un derecho. Luego tenemos dinero en efectivo, 1.100, todo esto es dinero, ¿sí? En este caso serían 1.100 pesos. Entonces, esto entra dentro de la categoría de bienes. Dinero depositado en un banco, tengo más bienes todavía, 1.900 pesos. Un automóvil, 28.000 pesos. Y un local, 100.000 pesos. Todo esto conforma mi activo. Es un conjunto entonces de bienes y derechos. Y por otro lado tenemos el pasivo, que son deudas. Deudas contraídas a favor de terceros, 25.000 pesos. Si yo les pregunto con todos estos datos, ¿cuál es el total de su patrimonio? Ustedes tendrían que sumar todo el activo y todo el pasivo. ¿Bien? Entonces, el activo me da un total de 131.500 pesos y el pasivo 25.000. Entonces, la pregunta es, ¿yo soy dueña de 131.500 pesos cuando estoy debiendo 25.000? Bueno, en realidad no. En realidad, lo que yo tengo que calcular en términos contables es el patrimonio neto, es decir, la diferencia, lo que me queda entre lo que tengo en mis derechos y mis deudas. O sea, el patrimonio neto es igual al activo, lo que tengo, menos el pasivo, que es lo que debo. Ese realmente es el número que en contabilidad nosotros vamos a manejar cuando hablamos de patrimonio neto. Esta fórmula que ustedes ven acá es la que vamos a aplicar de ahora en más cuando queremos calcular cualquiera de estos conceptos, ya sea el activo, el pasivo o el patrimonio neto. Pasamos ahora al ejercicio número 1. Este ejercicio lo van a tener que hacer como tarea para la próxima clase que nos vamos a encontrar en la semana de virtualidad, el próximo miércoles. Dice, si una empresa posee un pagaré a cobrar, dinero en efectivo, dinero depositado en el banco, una moto, un local y deudas contraídas, determinar el total del activo, pasivo y patrimonio neto. Lo que deben hacer es clasificar
en activo y pasivo toda esta información, todos estos conceptos, y luego de esa manera calcular lo que pide, que es el total del activo, del pasivo y por último el patrimonio neto. Vamos a ver ahora el plan de cuentas. El plan de cuentas es lo que a nosotros nos va a permitir traducir a idioma contable todas las actividades de compra, venta, cobros y pagos de una empresa. Lo vamos a clasificar en cuentas del activo, en cuentas del pasivo y más adelante se van a encontrar con patrimonio neto y cuentas de resultado. Hoy vamos a hablar de activo, pasivo y patrimonio neto. Con respecto al activo, tenemos, ustedes ven acá, distintos títulos en negrita. Esos títulos se llaman rubros. Y dentro de cada rubro vamos a encontrar cuentas. Las cuentas son cada uno de estos conceptos. Entonces, vamos a comenzar con el rubro caja y bancos. Dice que caja significa efectivo. Bueno, este es el concepto más sencillo. En realidad no presenta mayores dificultades. Lo que dice es que cada vez que nosotros utilizamos el concepto efectivo, en idioma contable debemos decir que tenemos caja. ¿Qué pasa cuando yo quiero hablar de la cantidad de dinero que tengo en el banco? Banco Santander Río, Banco Nación, Banco Provincia. Directamente lo que hago es decir que en Banco Santander Río hay 20.000 pesos, 10.000 pesos, 5.000 pesos. Menciono el nombre del banco. Con respecto a este concepto valores a depositar, ¿cuándo lo voy a usar? Si en algún lado nosotros leemos en un informe contable valores a depositar 500 pesos, significa que tenemos cheques que nos han entregado otros para cobrar y que todavía no los fuimos a cobrar, que los tenemos ahí pendientes, ya sea para cobrar o para endosar, y el valor que aparezca al lado del concepto valores a depositar es la cantidad de dinero en cheques que todavía están pendientes de cobro. Eso con respecto al rubro caja y bancos. Luego tenemos otro rubro que es créditos. Este lo vamos a utilizar cuando realizamos una venta. En caso de realizar una venta y que esta persona a la cual nosotros le estamos vendiendo nos queda debiendo. Entonces, dependiendo de qué forma nos queda debiendo, si esta deuda está documentada, si no está documentada, lleva distintos nombres. Entonces, cuando el crédito, es decir, cuando me deben, pero no hay un documento firmado por esa deuda, es decir, no hay un pagaré, se llama deudores por ventas. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa cuando sí hay un pagaré por esa deuda? Es decir, no quedó la deuda de palabra, sino que esta persona me firma un pagaré que en determinada cantidad de tiempo la deuda se transforma en exigible. Es decir, a partir de ese momento, esta persona debería pagarme, debería cancelar su deuda. Entonces, se llaman documentos a cobrar. Esa es la diferencia entre deudores por ventas, que lo vamos a utilizar para referirnos a todos aquellos que nos deben, entre comillas, de palabra, lo que se llama, y vamos a llamar de ahora en más, en cuenta corriente, y documentos a cobrar, que es cuando nos deben, pero hay un pagaré de por medio. Vamos con bienes de cambio. En bienes de cambio hay un solo rubro que es mercaderías. Estas mercaderías es lo que vamos a identificar justamente o con lo que vamos a llamar todos aquellos bienes que nosotros tenemos destinados exclusivamente a la venta. Olvidé mencionarles antes de pasar a bienes de uso que el concepto de deudores por tarjeta hace referencia a cuando precisamente hacemos una venta y nos deben por el pago con tarjeta de crédito. Esta es muy específica. Simplemente aquellos que nos deben por el cobro con tarjeta de crédito. Bien, ahora sí, vamos a pasar a bienes de uso. Bienes de uso son aquellos bienes precisamente que compro para utilizar, no para intercambiar como los bienes de cambio, sino para utilizar. Y dentro de esos bienes de uso, dependiendo de las características de estos bienes de uso, yo los voy a clasificar
en muebles y útiles, instalaciones, rodados o inmuebles. Con respecto a muebles y útiles van a ser todos aquellos bienes que utilice, o sea, que haya adquirido para utilizar, como por ejemplo sillas, mostradores, lo que en general llamamos muebles. ¿Bien? Pero hay un detalle importante, porque hay que diferenciarlo de instalaciones. Instalaciones son todos aquellos muebles, pero que por sus características están adheridos al piso, techo o pared. Por ejemplo, un ventilador de techo es una instalación, no es un mueble y útil. Una repisa que está adherida a la pared es una instalación y no es muebles y útiles. Entonces, son muebles, sí, pero que están adheridos, que no es fácil trasladarlos, que previamente tengo que desatornillar, es decir, tengo que tomarme el trabajo de previamente acondicionar el bien para poder moverlo. Entonces, eso es instalaciones. Rodados, todos aquellos bienes con ruedas, autos, camiones, camionetas, bicicletas, que sean propiedad de la empresa. Inmuebles, edificios, casas, departamentos, locales, por ejemplo, si tengo un local para la venta de los bienes, no que alquilo, sino un local propiedad de la empresa, eso lo voy a definir como inmuebles. Recuerden que al lado de cada uno de estos conceptos, siempre vamos a expresar lo que tenemos en dinero, ¿sí? Todo tiene que ser evaluado en pesos. Vamos a pasar ahora a las cuentas del pasivo, o sea, el pasivo básicamente son deudas. Nosotros nos vamos a detener ahora simplemente en este rubro que es deudas comerciales. Todas aquellas deudas que yo voy a contraer por la actividad de mi negocio. La deuda, dependiendo de cómo se genere y si está documentado o no, podemos utilizar distintos conceptos para identificarla. Proveedores van a ser deudas no documentadas, es decir, que no hay un documento. Cuando digo documento me refiero siempre a pagaré a partir de ahora. Entonces, no hay un pagaré, no existe pagaré por la compra de mercaderías. Bien, entonces, ejemplo, yo fui, compré mercaderías que después voy a revender. Pero no le pago en el momento. Le digo, bueno, mira, anótamelo, te paso dentro de 5 días y te pago. Ese anótamelo, eso se llama deuda en cuenta corriente. ¿Sí? Es la cuenta corriente, precisamente, es la cuenta en la cual se anota todas las deudas que yo tengo con ese proveedor. Entonces, lo que queda anotado en esa cuenta corriente quiere decir que no existe un documento, un pagaré que yo haya firmado diciendo en qué momento voy a pasar a pagar. Es una deuda de palabra, es una deuda en cuenta corriente. Eso se llama proveedores, ¿por qué? Porque lo que compré fue mercaderías. Cuando lo que ocurre es exactamente lo mismo, es decir, es una deuda no documentada, es decir, no hay un pagaré, pero es por la compra de cualquier cosa que no sea mercaderías, se llama acreedores varios. Ejemplo, compré un ventilador para instalar en la oficina de administración de la empresa. Yo no me dedico a comprar y vender ventiladores. Los ventiladores no son para mí mercaderías. Simplemente lo compré para ser utilizado. Compré un bien de uso. Si yo lo que compro es un bien de uso y queda esa deuda en cuenta corriente, o sea, de palabra, no existe un documento, un pagaré en el medio, se llama acreedores varios. Y por último, documentos a pagar. Bueno, cuando nosotros compramos, quedamos debiendo, pero existe un documento, recuerden que cuando digo existe un documento es porque se firmó un pagaré, sea porque compré mercaderías o cualquier otro artículo. Si existe un pagaré en el medio, o sea, soy yo el que debo por firmar un pagaré, se llama documentos a pagar. Bien, también existe otro rubro dentro del pasivo que son deudas bancarias, que es cuando el banco me presta una suma de dinero, ese importe, ese valor que va a aparecer al lado del concepto préstamo bancario a pagar, es el dinero que yo le debo al banco por haber utilizado dinero que me prestó. Y como último concepto que vamos a ver por el momento, dentro de patrimonio neto,
está el capital inicial. ¿A qué voy a llamar capital inicial? Al aporte de los socios al iniciar una empresa. O sea, cuando una empresa se inicia, el dinero y los bienes que todos sus socios aportan para comenzar con la empresa se llama capital inicial. La suma de todos esos valores se llama capital inicial. Bien, lo que les voy a pedir, además del ejercicio de patrimonio neto, también para la próxima clase, es el ejercicio número 2 del cuadernillo, que dice: señalar la denominación contable de las siguientes situaciones, sabiendo que la empresa se dedica a comprar y revender escritorios. Por lo tanto, ¿por qué aclaro de los escritorios? Porque ese artículo para mi empresa se va a llamar mercaderías. Eso va a ser mercaderías. Yo compro y vendo escritorios, me dedico a esa actividad. Vamos a tomar algunos ejemplos. Dice, dinero en efectivo. ¿Qué tendría que poner acá? ¿Cómo se llama el dinero en efectivo que tengo en mi empresa? Tengo que ir primero. Si es dinero en efectivo, es un bien, por lo tanto, su clasificación va a estar dentro del activo. Tengo que fijarme dentro de las cuentas de activo, ¿cómo se llama dentro de todas estas opciones? Le voy a encontrar acá. Efectivo es igual a caja. O sea, contablemente, mi diccionario contable me dice que el dinero en efectivo es caja. Así que la respuesta acá sería caja. ¿Bien? Luego dice escritorios para vender. Los escritorios que yo compro, dijimos que son mercaderías porque me dedico a comprar y revender escritorios. No voy a comprar escritorios, en este ejemplo, para usar, sino para revender. Por lo tanto, estos escritorios para revender son bienes. Me voy a las cuentas del activo y me voy a fijar cómo se llaman aquellos bienes, aquellos artículos que yo compro para revender. Vamos a encontrar acá bienes de cambio, mercaderías. Entonces, la respuesta es que en idioma contable, en este ejemplo, los escritorios para vender se llaman mercaderías. Vamos con otro ejemplo. Dice, vamos por acá. Crédito de la empresa por venta de un escritorio en cuenta corriente. Si es un crédito, quiere decir que es algo a mi favor, es todo lo contrario a deuda. Si es a mi favor, tengo que buscar dentro del activo. ¿Y qué voy a buscar dentro del activo? Este concepto que esté a mi favor, que se genere a mi favor, por venta de un escritorio en cuenta corriente. Quiere decir que yo vendí un escritorio y no me lo pagaron. Tengo un crédito. Es decir, existe una persona que tiene una deuda conmigo. Eso es un crédito. ¿Por qué? Por vender un escritorio en cuenta corriente. Entonces, me voy a créditos. Rubro créditos dentro del activo porque es un derecho que yo tengo. Y voy a ver cuál de estos tres se ajusta a esa definición. A ver, deudores por tarjeta no, porque no dice que me pagó con tarjeta. O sea que ese no es el caso. Tendría que ser deudores por ventas o documentos a cobrar. Dice, deudores por ventas, crédito en favor del ente, o sea, en favor nuestra, por venta de mercaderías a plazo, excepto obviamente la tarjeta de crédito que ya la descartamos, en cuenta corriente. A ver, ¿yo vendí mercaderías? Sí, perfecto. Hasta acá vamos bien. A plazo, o sea que no me lo pagó ahora, me lo va a pagar más adelante, que sería el caso, y en cuenta corriente. ¿Fue en cuenta corriente o existió un documento? O sea, ¿fue de palabra que me queda registrado y alguna vez me van a pagar? ¿O existe un documento, un pagaré por ese crédito? Dice, crédito de la empresa por venta de un escritorio en cuenta corriente. Por lo tanto, se ajusta a esta descripción, deudores por ventas. ¿Bien? Perfecto. Entonces, la respuesta al punto 11 es deudores por ventas. Bien, de esta manera entonces ustedes tienen que traducir a idioma contable cada una de estas situaciones. Tienen que buscar el concepto que exprese cada uno de estos puntos.
el idioma contable directamente aplicado a cada uno de estos conceptos. Entonces, la actividad o el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2 lo tienen que llevar resuelto, lo tienen que tener resuelto cuando la semana que viene nos encontremos en la virtualidad, el próximo miércoles. Bueno, chicos, que tengan buena semana. Cualquier inquietud me pueden escribir. Igual no se preocupen que durante todo el año vamos a utilizar estos conceptos que acabamos de ver, todos estos conceptos. Lo que tienen que ir haciendo es, por favor, ir recordando las diferencias entre unos y otros para poder hacer los ejercicios.